Bienvenidos y bienvenidas. Les voy a dejar acá el nombre del vivo de hoy. Vamos a fijar el vivo como siempre, así ya saben. Bueno, contarles que estoy haciendo vivos por lo general cada 15 días los miércoles a esta hora, así que van a ver un miércoles sí, un miércoles no, con diferentes tatuadores para que nos cuenten su experiencia como tatuadores, pero también desde este lugar de traer conciencia y este lugar de sanación, de expansión, ¿no? De traer las nuevas formas también de tatuar y cómo los tatuadores también generan su propia forma de tatuaje y también sus propias herramientas, ¿no? Ya sea más chamánicas, estelares, así que vamos a compartir esto, porque detrás de cada tatuador también hay una historia y nada, siento que es hermoso poder ver esta historia y poder ver los caminos de cada uno, ir conociendo con quiénes nos estamos tatuando, desde qué energías nos estamos tatuando. Así que le vamos a dar paso a Eva. Eva es de Italia, ahora nos va a contar bien a ver de qué pueblito viene, de dónde viene de Italia, pero actualmente hace ya varios años que está viviendo acá en Barcelona y ella es tatuadora, pero también hace muchas cosas más, hace cartas natales, hace también tarot, tiene sus propios tarot, ahí los vamos a conocer. Es una mujer muy creativa. Bueno, hace acompañamientos también a mujeres, así que vamos a ver toda la información que tiene ella para regalarnos hoy. Vamos a buscarla por acá. Vamos a invitarla a unirse. Ahí te invité. A ver si llega la conexión bien. Vuelvo a invitar. O si querés probar a invitarme vos también. Ahora sí, ahora está llegando la información. Va lento, ¿eh? Ahí veo que me llegó la invitación. Así que vamos a esperar ahí que entre Eva. Dice que no puede unirse, pero vamos a probarlo de vuelta. Y si no, volvemos a salir, volvemos a entrar, tranqui. No tenemos apuro acá. Ay, Hola, yo creo que sí. hay que dejar que las redes funcionen solitas. Muy bien. Bueno, bienvenida. Gracias, gracias por invitarme. Estaba buscando aquí un filtro que siempre me pongo las estrellitas de astrología, pero no lo veo. No pasa nada. Así. Bueno, acá va a ir apareciendo las personas. Bueno, estamos en otro vivo de tatuadores conscientes por el mundo, generando red y también una forma de conocer con quiénes nos estamos tatuando y más allá del tatuaje, qué otras herramientas y qué otras cosas traen para aportarnos los tatuadores, ¿no? Y bueno, así que ahora nos vas a contar un poquito sobre vos. Y quienes estén por ahí, si tienen preguntas que quieran hacerte, porque también puede haber público tuyo o público que vaya llegando por mi lado, que si tienen preguntas para hacerte también ahí que puedan, que está libre ahí las preguntas para ir contestándolas. Así que, bueno, lo primero es, estás actualmente viviendo en Barcelona hace varios años, ¿y de Ujú. dónde, de qué parte de Italia es que eras también? Bueno, he nacido en el norte de Italia, pero mi padre es del sur
y mi madre tiene orígenes croatas. Entonces tengo mucha conexión con todo el este de Europa. Qué lindo, una gran mezcla. Bueno, comenzamos ahí con la parte de, bueno, ¿cómo ha sido ahí tu caminar? Una de las preguntas ahí importantes también es ver si empezaste antes a tatuar o el arte también, ¿no? O si sentís que todo se vinculó. O sea, por un lado es tatuaje-arte, porque hay que ver si es necesario, ¿no? Esa semilla del arte o pueden hacer el tatuaje. No, o sea, yo ¿Cómo ha quería sido ser tu... pintora. Empecé con la pintura, luego llegué a la decoración de interiores y luego me apasioné por el maquillaje y vine aquí a Barcelona a hacer maquillaje artístico, teatral, de efectos especiales, de cine, body painting. Y me acuerdo el clic que tuve fue cuando, o sea, yo maquillaba, o sea, hacía como eventos y maquillaba, por ejemplo, un cuerpo 12 horas, hacíamos el evento una horita y la persona se duchaba y todo mi trabajo se iba. Y allí es como que pensé, uy, o sea, qué fuerte, ¿no? Qué desapego más grande a lo que estoy haciendo. Y entonces no sé por qué, pero empecé a pensar que quería algo más permanente. Y allí es cuando me acerqué al tatuaje. O sea, era arte corporal, pero bueno, más permanente. Wow. Y, y de ahí también estudiaste algunas otras cosas entre medio, o sea, solo arte, porque sé que también ahí trabajabas con astrología y con tarot, pero no sé si eso después vino después o también fue todo junto. A ver, yo vengo de familia de brujas. Entonces, todas las mujeres de mi clan, ¿no? Digamos que tienen una doble vertiente, una es científica y la otra es más espiritual. Entonces, tengo mi madre que es astróloga y abogado, mi abuela que era canalizadora, medium y farmacéutica. Entonces, es como que yo, como soy muy uraniana, y que ir contra totalmente de lo que era mi familia, yo dije, a mí el tema espiritual no me interesa, no me interesa tarot, no me interesa astrología, y yo jugaba con las cartas del tarot cuando era pequeña. Para mí era como lo más normal, pero no lo quería, o sea, no quería realmente. Yo me acuerdo de haber rechazado muchas veces, o sea, mensajes, sueños, o sea, no me gustaba tener una conexión, digamos, con los mundos sutiles. Y nada, o sea, realmente yo quería solo pintar, o sea, quería hacer arte, ya está, expresarme. Y cuando llegué al tatuaje, mm, tampoco la idea era ser tatuadora, pero me acuerdo que el día del curso empezaron como una semanita contándonos la historia del tatuaje. Y a mí realmente tampoco me interesaba mucho, pero, pero sí que empecé a verle algo muy científico, porque me hablaron de una momia tatuada que estaba tatuada en los puntos de la acupuntura. Y eso me fascinó, o sea, pensé, mira, o sea, hay algo como más científico, ¿no? Aquí. Y, y cuando terminé el curso, me recorrí los estudios de Barcelona y sí que terminé en un estudio espiritual, entre comillas, en el sentido que el hombre que lo gestionaba bueno, era un curandero de Polinesia y me recibió, o sea, estuve allí como aprendiz y me empezó a explicar bueno, la línea más espiritual, ¿no? Del tatuador como curandero. Y entonces es como que el camino se creó solo. A partir de allí también, o sea, retomé contacto con un maestro que también era muy científico y que me explicó la astrología desde otro punto de vista, porque yo venía de la astrología clásica predictiva, mi madre era, bueno, mi madre hace todavía astrología predictiva
y yo estudié astrología terapéutica Mm, y eso sí me encajó mucho. wow. Mm. Y de los polinésicos, ¿qué aprendiste algo así o algo que digas, wow, ¿no? O sea, que te haya marcado o algo que Ha después hayas marcado incorporado totalmente también, mi que historia. nos... Sí, sí, ha marcado totalmente la línea que yo tengo, o sea, no en la estética, porque yo no tengo una estética polinesiana, pero sí en la manera en que se desarrolla, digamos, la sesión. O sea, él hacía sesiones, me explicó que en Polinesia, o sea, se pensaba como que los tatuajes ya estaban en la piel y que el tatuador era un curandero que iba simplemente manifestando esos tatuajes, o sea, sacándolos a la luz en base a una poesía que la persona traía. Entonces yo el primer periodo, o sea, venían personas con su propio texto, su propia poesía, su propia arte, y en base a eso yo iba dibujando. En Polinesia ya el tatuador directamente lo hace en el momento, o sea, en el mismo momento, sin plantillas ni nada. Y, y eso me gustó mucho. O sea, el hecho de que, bueno, cada tatuaje, ¿no? Tiene una historia, pero ponerle aún más la conciencia de soy parte del proceso, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca hago un dibujo y lo mando. O sea, el dibujo, las personas lo hacen conmigo. Wow. O sea que para ellos es como que los tatuajes ya estaban activados a nivel energético, porque si ya la persona ya lo tenía, estaba activado a nivel de los cuerpos energéticos y el tatuador lo que hacía era ver aura o conectar con la energía y bajarlo. Qué lindo. ¿Y ellos también sentían que a través de los tatuajes entre ellos se reconocían? O también, porque hay muchos pueblos que era también para jerárquico u otras cosas. ¿Hay algo más de eso también? Sí, o sea, el tatuaje, claro, o sea, si pensamos en la historia de Europa, el tatuaje ha sido desprestigiado, ¿no? Ahora está muy de moda. Pero, o sea, nuestra historia aquí en Europa es, o sea, el tatuaje es una marca que normalmente marcaba a los esclavos, a los marineros, o sea, era una marca fea, ¿no? Mientras que en otros sitios, o sea, se utiliza mucho más como algo sagrado y algo de pertenencia a una tribu y como ritual de paso. Ellos lo utilizan mucho en eso, ¿no? O sea, por ejemplo, el ritual de paso de una edad, no sé, de la adolescencia a la edad adulta, o por ejemplo, como pertenencia a una tribu. A mí me gusta el concepto, ¿no? De que el tatuaje ya está en la piel, como, Sí. como un poco la escultura, ¿no? O sea, no me acuerdo si era Miguel Ángel que decía que la escultura también estaba en el mármol y tú ibas Ah, sí. quitando trocitos para liberarla, ¿no? O sea, yo el tatuaje lo veo algo bastante catártico y como es verdad que vas estimulando determinados puntos energéticos, tiene que ver con liberar para mí. Lo sentís ahí conectado también a los puntos de acupuntura, Sí. como más ahí. Sí, sí, sí. Mm. Y en base a tus investigaciones, ¿no? Como vos has estado más para estos lados y tenés conexión más con todo lo que es las brujas, ¿no? Por lo que decías de tus, bueno, tus ancestras, ¿no? ¿Has conectado el tatuaje también desde esa rama? O sea, que las brujas también se tatuaban o conectaban con símbolos. ¿Te ha llegado alguna información con respecto a eso? ¿O has canalizado? Mm, no, o sea, no he relacionado directamente los tatuajes, digamos, a las brujas, pero claro, el símbolo sí. Por eso te digo muchas veces, o sea, hay personas que no se quieren tatuar y yo les hago la carta astral y les dibujo un símbolo que pueda ser algo que tú te marcas o te llevas en el bolsillo o te pones, por ejemplo, bajo el cojín, ¿no? O sea, el símbolo es algo que reúne una información muy grande y la sintetiza y es algo como arquetipal, ¿no? Entonces allí está contenida, bueno, es un código Mm, y sí, eso sí. sí, claro.
claro que las brujas hablaban hablan ese ese idioma. lenguaje. Sí. Sí. Y con respecto a la carta natal y esto que estás hablando de que canalizás ahí los códigos, cómo te llega la información. Cuando ves una carta, por ejemplo, hay determinados elementos que son los que más te fijas para generar luego ese diseño. Y me gusta esto de, como decís vos, que quizás la persona no se lo tatúa, pero que lo lleva consigo y eso, cómo sentís que trabaja a nivel de la persona, ¿no? O sea, si es que integra la carta o qué proceso está generando también. Sí. Bueno, yo cuando leo una carta, em, primero explico que todas las personas somos seres contradictorios, ¿vale? O sea, luego todos volveremos a la fuente y allí seremos seres perfectos, pero aquí encarnados somos seres contradictorios y venimos un poco a jugar con todas esas contradicciones que tenemos. Entonces, yo cuando leo una carta, aunque la carta es como una fotografía del momento en que, de cómo estaban los planetas en el momento en que naciste, em, yo siempre explico como que la carta no es una fotografía, sino que es un audiovisual. ¿Por qué? Porque no existe una foto. O sea, la fotografía es, vale, como atrapo un instante, pero ese instante ya se ha ido, ¿no? O sea, Mm, y ya está cambiando en el momento en que lo atrapo. Entonces, cuando yo hago una carta, tengo en cuenta los tránsitos planetarios del momento y cómo influyen en la carta actual, o sea, en la carta natal. Y normalmente me estoy dando cuenta de que no tenemos muchos conflictos, o sea, tenemos un conflicto normalmente. Y ese conflicto se manifiesta en diferentes áreas de la vida y de diferentes maneras, pero es uno. Y si tú desenredas y llegas a la raíz de ese conflicto eh, y le pones un mensaje, digamos que yo trabajo con el inconsciente, ¿no? Entonces muchas veces eh, a nivel racional pensamos bueno, que lo sabemos todo, ¿no? O sea, yo ya he entendido que tengo ese conflicto con mamá, con papá, con quien sea, ¿no? Pero en realidad el entenderlo mentalmente no hace mm, que tú lo soluciones, ¿no? Y por eso me gusta luego pasarlo al cuerpo de alguna manera, ya sea con ejercicios prácticos o con el tatuaje o con un acto psicomágico. Y normalmente es identificar el conflicto y realmente poner un decreto poderoso, entender el inconsciente que ya no necesita defenderse o utilizar la estrategia que hasta aquel momento le ha funcionado. O sea, normalmente si tenemos un conflicto y seguimos perpetuando un determinado comportamiento es porque en algún momento nos ha protegido y nos ha sido útil. Entonces, a lo que me dedico yo es precisamente a identificar de la manera más clara posible ese, ese punto que si lo tiras así como un hilo, desenreda todo. claro, muy bueno. Y cuando, porque claro, a veces no es de un día para el otro que eso sucede. ¿Haces también a veces acompañamientos en base a ese proceso? Sí, aunque realmente eh, lo que me pasa, bueno, siendo muy plutoniana, muy escorpiana, Ujú. es que tengo un nivel de intensidad bastante fuerte y entonces ya con una sesión, o sea, tú vas, o sea, a mí me gusta que las personas sean independientes. Ujú. ¿Sí? Entonces, claro que hago acompañamiento, o sea, para quien lo necesite y quien me lo pida, pero normalmente me gusta, o sea, realmente no es tan complicado como lo hacemos. Si tú identificas bien el punto
y luego tienes las herramientas para ir trabajándolo, lo puedes ir trabajando independiente. Claro, Mm. sí, sí. Y luego, claro, o sea, yo me dedico a la magia, entre comillas, y la magia tiene pasos, ¿no? La magia tiene que ver con la energía y la energía es científica. Yo a veces pregunto, ¿tú crees en la energía? Hay quien me dice que no, digo, si no crees en la energía, o sea, ¿en qué crees? ¿Sabes? O sea, la energía es lo más concreto y más científico que exista. Wow, sí, me encanta, me encanta. Y estos acompañamientos, o sea, lo de la carta natal, tienen la opción de hacerse la carta, de tatuarse, tienen la opción también de hacer la carta y crear su propio, ¿no?, símbolo. Eh, También imagino que está la opción de quien solo quiera hacerse la carta y Ujú. también si alguien quiere tatuarse con otra persona, ¿no? Sí, Que a hay el veces lo he diseño. hecho, sí. Y, Ujú. y por ejemplo, cuando haces el diseño, y la persona se va a tatuar, ya automáticamente cuando lo estás canalizando te llega el lugar y el tamaño o eso después lo eligen entre los dos. Vale. Bueno, eso es lo mismo, o sea, el mismo procedimiento que hago con todo. A mí me gusta que la persona sea parte, entonces nunca voy a decirte ese tatuaje va aquí, aunque me ha pasado, por ejemplo, de decirle, por ejemplo, haciendo una sesión de astrología, decirle a alguien, te veo un mercurio aquí en el pecho, y la persona se sacaba la camiseta y me decía, mira, ya lo Ah, tengo tatuado, ese wow. mercurio. O sea, quiero decir que me ha pasado, ¿no? Em, a mí me gusta que la persona lo sienta. Entonces, cuando yo mando los símbolos, mm, digo a la persona de sentirlo, sentir dónde o visualizar en su cuerpo dónde los ve, y luego sí que voy a dar unas indicaciones después de que la persona haya hecho ese proceso, ¿no? Por ejemplo, normalmente si es un trabajo con astrología, con energía y eso, recomiendo que el tatuaje no esté detrás, o sea, que sea un anclaje Claro. visible. Eso normalmente es lo único, pero que en realidad si uno dice, no, yo lo siento en la espalda, bueno, lo hacemos en la espalda, ¿no? O sea, para mí lo más importante es que haya ese proceso, que es un proceso de trascender los miedos normalmente, ¿no? Bueno, tú sabrás, ¿no? El Sí, sí, tatuaje sí. tiene mucho que ver porque en realidad la persona se pone en tus manos y tú le vas a hacer daño, o sea, es así, ¿no? O sea, el tatuaje duele, o sea, no hemos aprendido a hacer un tatuaje sin dolor. Si además le... Más también creo yo por lo que va a mover emocionalmente. No sé si te pasa que si sentís que se abre una puerta que va a liberar cositas, tiende a doler un poco más. por eso, si además le conectas, o sea, sabes que estás conectando algo emocional, yo siempre digo, eh, yo te voy a hacer una herida física, tú te vas a poner en mis manos con mucha confianza y yo te voy a hacer una herida física. Vamos a conectar a esa herida física una herida emocional, y el cuerpo y la mente y el ser, el alma, acepta la metáfora y va sanando a la vez las dos. Por eso me gusta el símbolo, me gusta lo simbólico. O sea, realmente tú luego conectas esa herida física, emocional, y la vas cuidando también, ¿no? Y eso también es una, o sea, el inconsciente acepta la metáfora de estoy creando una nueva piel, ¿no? Y sentís que la persona, bueno, no sé, puede pasar o que llora en el proceso o que tiene crisis curativas, ¿qué es lo que suele suceder, por ejemplo? Porque cuanto, yo digo eso, ¿no? Cuanto más fuerte es, más conciencia le metes al tatú, más va a mover porque está para eso. Yo, como te decía, esto siendo plutoniana, em, o sea, me es muy difícil no conectar emocionalmente y no llegar a la profundidad, ¿no? Entonces, justamente ya es un año y medio que yo me puse en el teatro, y en el teatro
voy trabajando el otro aspecto, que es el aspecto más de risa, de comedia, de ligereza. Eh, ¿Por qué? Porque realmente, o sea, en las sesiones normalmente voy muy profundo y entonces sí, me ha pasado, o sea, me ha pasado mucho, como te decía, ese acto de liberación puede ser liberación de risas o de llanto o de catarsis, ¿no? O sea, es una limpieza al final. Mm. Claro, sí, sí, tal cual. Y con respecto, porque bueno, tenés varios tatús ahora. ¿Cómo ha sido tu proceso también de conexión con los tatuajes? Si los tatuajes también al ir haciéndotelos te han traído información, si te has autotatuado o han sido otras personas, ¿cómo ha sido tu proceso? Y también, ¿cómo fue esa primera vez que tatuaste, ¿no? O sea, para también mostrar que no es algo que se nace, sino que hay que experimentarlo realmente, hay que atravesarlo y que genera movimientos internos también. Mm. Sí, bueno, yo no quería tatuar. O sea, realmente, cuando terminé el curso de tatuajes, yo quería aprender a tatuar, no quería realmente dedicarme a eso. Entonces, hice un primer trabajo a una chica que estaba en el curso conmigo, que me pidió un mantra que además me llena el alma, me toca el corazón, entonces dije, vale, claro, no puedo no tatuar ese mantra. Se lo hice y la verdad que yo lo viví con mucho, mucho, mucho miedo. O sea, todo el primer mes yo estaba muy asustada, muy asustada. Porque claro, no, primero porque venía de la pintura. Y a mí me gustaba el olor a trementina, el óleo, ¿sabes? O sea, a mí me gustaba eso. Y claro, cambiar de herramienta, como pasar a una aguja, a piel, herida, sangre, no era lo que yo quería. Mm, y luego, claro, o sea, poquito a poco fui atravesando, ¿no? Atravesando esos miedos, también tatuándome, es verdad, porque yo no estaba tatuada, ¿eh? Empecé a tatuarme aquí. Sí, sí, sí. Wow. ¿Y has Sí. tenido alguna conexión así con los tatuajes? De que, no sé, de que hayas canalizado, que te hayan dado información o que sientas que algún tatuaje llegó de una manera especial, como decir, tengo que tener este tatuaje acá. Todos, o sea, para mí todos. O sea, mi símbolo, la libélula, ¿sabes? Aquí detrás tengo el tarot, me autotatué también. em, bueno, yo en mi perfil pongo la piel como mapa, ¿no? Entonces sigo retomando, ¿no? Esa idea del polinesio que de alguna manera está bajando un caminito, ¿no? Una información. Y, y eso es como también tatuarme me fue llevando, ¿no? A, yo me tatué, por ejemplo, las cartas del tarot, la primera y la última, sin saber que luego me dedicaría tanto al tarot, que me encanta. O sea, tengo la obra de teatro, por cierto, Svetlana Oráculo Teatral, que es una obra activa desde hace un año y medio, muy bonita. Me dedico a encuentros de tarot. Y eso, o sea, no estaba. Pero sí, cuando me lo tatué, yo sentí que quería tatuarme la primera y la última carta del camino, ¿no? O sea, em, de alguna manera, fui siguiendo las señales, ¿no? Claro. Y luego sí es verdad que mi recorrido, mm, mi recorrido se fue creando, ¿no? O sea, yo llegué a un estudio que estaba asociado con mujeres que habían sido acuchilladas, maltratadas, y entonces me dediqué un tiempo a tatuar en cicatrices. Y eso, bueno, el lema era transformar el dolor en belleza. Y eso, sí es verdad que marcó una línea em, que luego fui transmutando, ¿no? O sea, ya no es necesario tanto pasar
por tanto dolor, cuanto empezó a interesarme el hecho de que si yo hacía un símbolo a alguien, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo hacer una libélula y tú dices, ay, qué obra de arte. Para mí lo más importante era que tú te empezaras a considerar la obra de arte. Mm, O sea, que el ser humano mismo es la obra de arte. Mm, qué lindo. Sí, sí, mm. como tomar la frecuencia de lo que trae el diseño. Tomar esa Sí, frecuencia y yo lo que siempre digo que cuando, que para mí eso y significa activar un tatuaje, ¿no? Activar un tatuaje para mí es cuando se enraiza cielo-tierra y vos conectás con la información que trae, con la energía que trae ese tatuaje y te haces, sos eso. Por ejemplo, hay un tatu que tengo yo que es gratitud, que ese es como mi, así, lo ¿no? tengo yo Cuando también. siento que me salgo, ahí va, vos también lo tenés, ¿no? Es como Gracias. eso, cuando siento que salgo así, es lo respiro, conecto, porque también siento que al ellos estar conectados a los meridianos, a los puntos de acupuntura, automáticamente conectan con los órganos y ya con los chakras y todo el cuerpo. Entonces, el respirarlos, el sentir cómo esa frecuencia se mueve por el cuerpo, ahí se activa. Que es eso mismo, o sea, es que el tatú, en vez de quedar dormido, ya se activa, forma parte de la persona y que la persona lo respire y sobre todo cuando se está tatuando, que se forma un portal, porque ahí se abre un portal, todo lo que se transforma en ese portal, ¿no? Todo se puede anclar ahí. O sea, todo lo que sea de luz, de alta frecuencia, puede después anclarse en el cuerpo, así como de baja también. Me encanta. Claro. Sí, sí, Bueno, también a mí me ha pasado, ¿no? Siendo, a ver, yo venía de la estética, ¿no? Eh, por eso luego se transformó en transformar el dolor en belleza, ¿no? Porque para mí lo más importante era devolver esa belleza original, ¿no? A- a- al ser humano. ujú, Y, y me ha pasado muchas veces, ¿no? Que las personas se tatúan precisamente porque dicen, bueno, es que no me gustan mis piernas, entonces me tatúo allí, como a decir, quiero embellecer mis piernas. Y allí estás haciendo un trabajo mucho más profundo, ¿no? De lo que es, o sea, yo te sí, digo, como me dediqué mucho, ¿no? A esa cosa de, por ejemplo, no sé, me ha pasado varias veces, ¿no? Personas que se habían autolesionado también. y entonces se habían hecho daño a sí mismas y querían como a esa parte que estaba tan cargada de odio o de resentimiento o de mala energía, ¿no? Vale, vamos a ponerle otra energía. Sí, sí, y Mm, hacer un salto de conciencia, ¿no? O sea, porque la persona pasaba de querer sacarse la vida ahora a querer vivir la vida. A mí me pasó, ahí fue cuando empecé también a entender la carga que traía una cicatriz o los tatuajes, ¿no? O sea, con las de autocorte sobre todo, y con muchas de cesárea en las mujeres que fueron cesáreas como muy violentas, muy traumáticas, que quizás ahí también te pasó sí. de realmente la carga que tenía. Nunca tuve la oportunidad de tatuar de las de cáncer de mama, Ujú. pero bueno, pero después de todo eso dije, no, ya cicatrices yo no. Si alguien quiere cicatrices, hacemos la limpieza, el desbloqueo, hacemos el proceso energético de las cicatrices, pero también que otra persona la tatúe. Porque también Sí. siento que es eso, ¿no? A veces ven el tatú como que el tatuador puede hacer de todo, pero en realidad el tatuador hace determinados estilos, no se puede abarcar todo. Mm. Sí, no, yo lo hice eso del tatuaje en el pezón, ¿no? Y como te digo, mi idea, como yo vengo del ámbito sanitario, ¿no? O sea, Claro, a mí, yo, si hubiera tenido las ideas un poquito más claras, o sea, yo habría ido por la medicina estética, cirugía, o sea, me claro. gustaba, ¿no? Pero bueno, no, Bueno, pero el no. camino fue, como decís vos, fue cambiante y fue muy cambiante. Ha cambiado mucho
tu camino Mm, y cómo también, porque ahí lo que vos me contabas, hubo un tiempo que te dedicabas básicamente 100% al tatu y ahora cómo también en tu vida ha entrado el teatro, que después ahí nos contabas un poco, porque para la gente también que esté acá en Barcelona, y también que me habías contado que estabas acompañando a mujeres. Eh, Imagino que también cuando haces los tatus, también, no sé si siempre trabajas con la carta. A mí, sí. por lo general, me gusta siempre, por más que no haya estudiado, como que me fijo cositas puntuales también. Y no sé si te pasa que cuando viene una persona, ya como que si de solo verla, no sé, ya sabes cuáles son sus elementos. O sea, ya sabes si le falta algún elemento, alguna energía en particular, o te llega alguna info de su carta que decís, uy, es por acá. Eh, yo tengo la teoría que, a ver, yo te puedo leer una carta astral, te puedo leer el tarot, te puedo leer la mano, te puedo leer la energía, te puedo leer los fondos de café, o sea, da igual, ¿no? O sea, Todo. tú puedes partir de cualquier herramienta, pero en realidad tú estás leyendo a una persona, ¿no? Entonces te está Claro, llegando una información energética. Y es un poco la línea, ¿no? O sea, claro que uno va apoyándose en herramientas que van soportando esa intuición, pero en realidad todo es para mí, es para que lleguemos o sea, necesitamos como pruebas de que nuestra intuición, ¿no?, está claro, acertando. Y en realidad yo creo que poquito a poco ya no necesitaremos eso, ¿no? Solo que quieras o no, vivimos en un mundo donde si tú empiezas a hablar a alguien, si por ejemplo yo lo hacía en los bares antes, o sea, hace muchos años, a mí me gustaba leer las personas que no conocía, ¿no? Entonces normalmente me iba a un bar, normalmente si me tomaba una cervecita, empezaba como a canalizar de forma natural. Y es una locura si lo piensas, ¿no? Porque te quedas como, a ver cómo, o sea, además que a mí tatuando, por ejemplo, como estoy muy a contacto con el cuerpo, me llega muchísima información y muy concreta, ¿no? A veces hasta números, fechas, nombres, ¿no? O sea, muy concretos. Y, y sí, claro. mm, sí, sí. Y algunas experiencias así que hayas tenido con los tatuajes que digas, wow, sí, como todo, porque en esto de que estamos hablando de que se conecta con la intuición y que la información ya está en el campo de la persona, eh, no sé, alguna experiencia que hayas tenido que digas, wow, cómo en realidad sí el tatuaje está conectado a algo más sutil, ¿no? A algo que no vemos, espiritual o como quieras llamarle. es que te digo todas. O sea, realmente es muy ¿Y difícil alguna porque historia que nos quieras contar? Me encanta saber mira, de una cosas locas historia, en los tatuajes. una cosa muy bonita fue que, bueno, claro, el primer año yo me dediqué a, a encontrar la línea que yo quería tener, ¿no? Y para hacer eso empecé a decir que no a determinadas cosas y poquito a poco me orienté hacia lo que quería hacer, ¿no? Y a atraer determinadas personas. Y entonces, como te decía, yo empecé con que la gente venía a explicarme, o sea, o venía con una poesía o venía con una carta y me explicaba en qué momento estaba, qué conflicto tenía, o hasta con un dibujo. O sea, quiero decir, era como algo muy creativo y la gente empezó a hacerse sus propios rituales. Y eso me encantaba, porque claro, la gente se puso muy creativa. eh, y un día... em, bueno, me vino un chico que me dijo que él había entendido que tenía un problema con el control y que realmente sentía que quería romper con ese controlar la vida, ¿no? Y me dijo, ya sé que no me vas a tomar por loco, porque ya sé que tú te dedicas a eso, yo quiero venir a verte, taparme los ojos y que tú hagas lo que tú quieras. Y eso era
manera de decir suelto el control y Wow. confío, sí. Y la verdad que fue interesante para mí también, ¿no? Porque me puso a contacto con mis miedos también, ¿no? De decir, uy, ¿y ahora qué, no? Y empecé a hacerle algo totalmente canalizado, que luego le gustó tanto que creó una obra de teatro precisamente con esos símbolos y con esa línea. Mm, Wow, cómo destrabó ahí su sí, creatividad. sí, exacto. A mí la verdad que creo que esto es el punto central. O sea, yo pasé por todas las etapas, ¿no? Transformar el dolor en belleza, embellecer. O sea, ahora yo creo que para mí lo más importante y lo que yo puedo transmitir a los demás es este. O sea, ayudar a las personas a, a utilizar la creatividad innata de la vida, a conectarse con la vida misma y la vida misma es creatividad. Claro, sí, sí. Que de alguna manera también es permitirse ir hacia el niño interior también, integrar que Sí. muchas veces se ha bloqueado. Porque en realidad en las personas, en la mayoría, cuando se bloquea la creatividad es porque también se desconecta la persona de su inocencia, de su, bueno, de eso, de soltar el control, que es el niño el que se permite fluir más que nada. Cuando estamos en el adulto, por lo general tendemos más a controlar. El niño experimenta, Claro, por eso te digo que me sigue resonando eso de muy ir lindo. quitando, ¿no? O sea, yo tengo una teoría, bueno, que todos estamos heridos, ¿vale? O sea, a mí eso de sanar, 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 sabemos que a veces hay cicatrices que no se van y mi línea es hacer sagrada esa cicatriz, o sea, ponerle luz a esa cicatriz para que realmente le podamos dar un sitio de honor sin que le demos, sin que nos quedemos apegados a ella toda la vida, ¿no? Le damos el sitio que le corresponde, ya está. Y vamos quitando, ¿no? O sea, todo lo que impide ese brillo natural, o sea, el ser es entusiasta, ¿no? Es creativo, es alegre. Si no estamos conectados con eso, y es cambiante también, ¿no? Es un caos creativo, ¿no? Si no estamos conectados con eso es porque tenemos un montón de bloqueos que hay que poquito a poco, ¿no? Excavar para Claro. encontrar ese tesoro, pero que está allí, ¿no? Eso de hay que trabajar algo, a mí no por eso tengo la teoría, ¿no? Que en realidad nacemos, o sea, para mí los niños deberían enseñarnos a nosotros. O sea, nos pasamos la vida encarcelándolos, ¿no? Y luego cuando ya los niños son más grandes, a terapia, a solucionar todos los problemas que le hemos creado, ¿no? Sí, sí, tal cual. Acá Julie dice, me gustan los tatuajes, pero nunca me he hecho uno. Yo apoyé a mis hijos cuando se quisieron tatuar y también puso que le encanta el enfoque que tiene sobre el tatuaje. Así que Ay, gracias. bien ahí, Mira, a esto Julie es una le cosa gustó. curiosa. La cosa curiosa es que yo prácticamente tatúo a todo el mundo por primera vez. Ah, yo Porque también. las personas, Es un viaje, ¿eh? Sí, 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 sí. o sea, no, no, claro, he tatuado también personas que tenían tatuajes, ¿no? Pero quizás también es Pero sí porque, que, por primera vez también porque lo piensan mucho, como un ujú, proceso realmente profundo, ¿no? O sea, cuando van al proceso realmente se comprometen con el proceso ahí que se está gestando y que se está dando. claro. Sí, sí, sí. Sí, o por ejemplo, siempre han querido tatuarse, pero no sabían el qué, ¿no? Eso Y también. entonces el hecho de hacer algo Sí, personal ya tiene mucho sentido, ¿no? sí, sí, con simbología para, particularmente, como decís vos, personal, simbología que va directo para la persona que se está tatuando. Sí, yo Claro, opino eso, siempre lo que hubo un tiempo que decía es que cuando vos te tatuás algo que sacás de internet, que no sabes tampoco quién lo creó,
no sabes Ujú. tampoco la energía con la cual se generó, que también es muy importante el proceso creativo, o sea, la energía desde que se origina. Y entonces a veces nos podemos colocar algo que sacamos de internet, pero que en realidad no está alineado a la frecuencia, a nuestra frecuencia. Que a Mm. veces quizás haciéndole determinadas modificaciones, ahí ya se alinea más a la frecuencia nuestra. Que sí, Sí, por eso después capaz que no me gusta o suceden cosas. mm, sí, sí, sí. Yo te digo, como he tenido malas experiencias precisamente tatuándome, he tenido buenas y también malas, ¿no? Malas Y porque, aquí, eh, porque, porque he terminado en las manos de personas que no le ponían mucha conciencia, claro, ¿no? Y que simplemente yo lo llamo el mercado del tatuaje, el mercado espiritual, el mercado, bueno, estamos ahora mm, más que nunca, ¿no? En sí, eso de, venga, uno tras el otro, ¿no? Y, y bueno, y luego, claro, como yo empecé hace, ahora no me acuerdo cuántos años son, pero yo creo que ya son 12 13 años que tatúo, ¿no? wow, Em, em, Claro, era una época donde, no sé si todavía pasa, pero donde si tú buscabas algo, por ejemplo, la línea fina no era tan de moda, ¿no? No había mucha gente que hacía línea fina y no había muchas chicas que tatuaban. mm, Entonces yo me empecé a apasionar porque me gustaba el detalle, ¿no? O sea, me gustaba la sutileza. Y cuando empecé a explorar, o sea, bueno, en la misma escuela me decían, esto no se puede hacer, ¿sabes? Y no era verdad, no es que no se puede hacer, es que yo no lo simplemente hacía. yo no lo hago, yo no sé hacerlo, eh, pero bueno, me encontré mucho, ¿no? Con eso. Entonces, con los límites mismos de los tatuadores, ¿no? También porque era una época donde muchos dibujantes empezaban a tatuar. Entonces, claro, había una línea de tatuadores old school que no eran dibujantes, ni pintores, ni ilustradores, igual. Y luego empezó todo unas personas así que venían del mundo más de la ilustración, de la pintura, del dibujo, y también se perfeccionaron las herramientas, las agujas, las Mm. máquinas, ¿no? Entonces, bueno, siempre es así, ¿no? Yo me defino una iniciadora, a mí me gusta mucho, ¿no? Tengo una luna en Aries, entonces como siempre arranco algo que lo hago igual, se vuelve muy popular y cuando ya se vuelve muy popular yo estoy en otra. Me cambio de barco. Sí. Sí, sí, tal cual. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, también que ahí aprovechen. Em, y bueno, no sé si tenés ahí también tus cartitas para que nos las muestres. No sé si las tenés ahí cerca. Porque Sí. también, o sea, en todo esto de creación, aparte de tatuar, has creado, bueno, un tarot y el otro sería, ¿cómo lo definís? Un oráculo o Es un cartita. oráculo, sí. El otro es, bueno, tiene que ver con los sentimientos. Lo utilizo en las sesiones, por ejemplo, para entender un poquito con qué energía estamos trabajando. Y bueno, el tarot es el tarot del Gran Circo, que no sé si se puede ver, pero bueno, es mi propia interpretación artística. Mira, te saco una cartita. Por ejemplo, esta es la papista. Me encanta. Sí, que ahí cuando Eh, vayan a tu Instagram pueden ir viéndolas, que las tenés subidas también. Ahí sí, también las sí, tenés las para tengo vender, también que en habías dicho, ¿no? YouTube. También están Sí, esas tengo cartitas también. para, para quien las sienta. Y sacarnos, mostrarnos una del otro también. Así lo ven los dos. El Así que otro, ya saben, cuando se hagan sesiones o tatuajes con Eva, ahí tienen. mira, esta, por Las ejemplo, no sé cartitas si se natales ve. también sacás, ¿no? Le sacás cartitas también. Sí, Me esta se encanta. ve. Se Esta ve es, ahí, si la pones un poquito más cerca, sí. Ahí,
ahí se ve mejor. Es Dice paci- paciencia, ¿no? paciencia. Me Esta es una encanta. mano que sostiene a Saturno, que Sí, Saturno es el planeta, bueno, de los límites, también es un maestro, digamos, severo, ¿no? Que pide, mm, bueno, es el dios del tiempo también, ¿no? Entonces lo puse como paciencia. O me sea, encanta. luego, qué sé yo, esto por ejemplo era un tatuaje. Ah, Antes hacía tatuajes mucho más surrealistas. sí, eh, o por ejemplo, esto también era otro tatuaje. Intensidad wow. del corazón. Claro, y ahí fue llegando la información. Para quienes andan en Barcelona, entonces, es que vos tenés la obra de teatro que trabajás con esas cartitas, con las de tarot, con las primeras que nos mostraste. Esa obra, ¿cada cuánto es que la haces y hasta cuándo es que la vas a hacer también? Y si alguien Vale, quiere, bueno, se comunica contigo. sí. Bueno, esta es una obra que tiene un perfil en Instagram que es Svetlana-oráculo-teatral. Y está, bueno, es una obra que está activa desde hace un año y medio. Hemos estado en el Teatro Metamorfosis y ahora estamos en el Teatro Tinta Roja. Y es una obra participativa porque a mí no me gusta siempre, bueno, la idea es que yo creo que nos han condicionado a ser espectadores. Y yo creo que nos ponemos mucho en esa pasividad de yo voy a ver algo y ese algo como una televisión me va contando y diciendo unas cosas y para mí, como a mí me gusta lo experiencial. Entonces la obra es participativa, tú vienes a ser parte de esa obra y tiene que ver con el tarot. Entonces yo empiezo como Svetlana, que es una tarotista que hace una tirada de tarot de grupo en base a las cartas que salen se va transformando, yo voy encarnando los personajes, bueno, encarnando los arcanos. Es una obra donde han venido personas de todas las edades, me encanta que vengan niños, porque bueno, tiene magia, tiene ese puntito surrealista, es muy poética y a la vez es divertida, o sea, tiene un puntito comedia y nació porque me gustaría, esa es la misión que tengo yo con el tarot, me gustaría devolverle la dignidad al tarot como gran herramienta profunda y a la vez como camino, ¿no? O sea, el tarot es una herramienta práctica, es el viaje del loco y es el loco, que es cualquier ser que decide fingirse loco porque mira a la sociedad y dice, "Mm, aquí hay algo que no funciona. Entonces prefiero fingirme loco y hacer un camino individual y original y artístico y creativo, descubrir realmente cuál es mi camino y crear mi realidad. Por eso la última carta es el mundo. Y nada, es una obra totalmente canalizada, la verdad. O sea, me obligaron, yo digo que hace unos años yo empecé realmente a activar la clariaudiencia, ¿no? O sea, es escuchar, o sea, y realmente me fueron Wow. guiando en esa línea y eso es lo que transmito. La obra irá cambiando en el sentido que ahora es Svetlana Oráculo Teatral, pero sí que estoy haciendo pildoritas diferentes. Svetlana el hilo del destino, Svetlana la lógica del caos. Entonces iré como creando diferentes experiencias. De momento Y estamos, claro, y esas experiencias, como decís vos, pero ya las bajás la información antes o a veces hay partes que son como canalizadas en el momento también. bueno, hay una parte estructurada, muy estructurada, y hay otra que es totalmente, bueno, hay un margen de improvisación, claro. Sí, sí, más si va, si estás con el público también, eso lleva también a improvisar. ¿Y Claro. cuándo va a ser la próxima fecha que tenés en Barcelona? Justamente, mira, este sábado a las 8 en Tinta Roja, y luego, bueno, en Atrápalo, si ponéis Svetlana Oráculo Teatral, van apareciendo todas las fechas del Tinta Roja. Son una al mes de momento hasta diciembre.
Sí que estoy pensando añadir algún viernes de otra fórmula. Wow. Sí, Mm. genial. Después igual ahí me lo mandás, cuando ahora suba todo, también ya subo ese Instagram para que quien haya llegado hasta acá y quiera verte, también ahí pueda verte. Ahí Dolo Gómez López dice, me tatué con Eva en marzo y fue una experiencia inolvidable. No sé si recordás Ay, qué quién lindo. fue, pero ahí se tatuó contigo. Así que Mm, a seguir transformando. mm. No sé si hay algo más que nos quieras contar, o alguna experiencia, o algo que te haya llegado ahora que sientas que pueda estar bueno compartirlo también. O si alguien tiene alguna pregunta, puede dejarla acá. Bueno, a mí me sale agradecerte mucho, Vero, porque siento que, bueno, haberte encontrado, o sea, siento que la línea, y lo hemos hablado, ¿no? La Sí. línea ahora ya no es individual. Entonces me encanta porque creo que cada persona ha hecho ese recorrido individual, personal, y era lo que tocaba. ¿Para qué? Para poder realmente empezar a cooperar y a no crear una... eh, a mí siempre, como soy muy uraniana, siempre me ha preocupado perderme en el colectivo. Mm, Porque si no tienes una personalidad y no sabes quién eres, lo más lógico es que te pierdas en el grupo, ¿no? Como que crees una, como ovejitas, ¿no? Que vamos así sin saber bien quién somos y hacia un mismo lugar, que es un poco lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Y creo que ahora mismo es como ya se ha hecho este trabajo individual y ya no es tiempo ni de luchar ni de competir. Y esa no era mi línea antes tampoco, pero sí me he encontrado compitiendo, porque era un poco lo que tocaba, ¿no? Y Para también el que área del tatuaje, ¿no? El área del tatuaje es muy competitiva sin darse el cuenta. arte de por sí, bueno, todos Mm. los ámbitos, ¿eh? Pero yo nunca lo he entendido. ¿Por qué? Porque precisamente si cada uno tiene un estilo personal, tiene un recorrido del alma y lo transmite desde el corazón, o sea, no hay competencia, ¿no? Mm. Y nada, siento eso, que ahora y animo a las personas porque sé, porque hago sesiones así terapéuticas y sé que hay muchas personas que se sienten solas. Y, y es muy dramático para mí sentirnos solos. Aquí en Barcelona, por ejemplo, para mí es terrible, ¿no? Sentirme sola en medio de tanta gente. O sea, eso es muy chocante. Y además estamos cada vez potenciando esa sensibilidad y entonces eso se hace cada vez más duro, ¿no? Entonces a mí me gustaría eso, que empezáramos a unirnos, a buscar por vibración, ¿no? Seres que de alguna manera están en esa línea y que podamos crear colectivos, tribus y que podamos apoyarnos y que eso no sea una amenaza a nuestra individualidad, al contrario, como que nos unamos precisamente desde la diferencia. Sí, sí, tal cual. Tal cual, y como decís vos, que no sé, cuando empezaste a hacer tarot con tatuaje, quizás a mí también me pasó, ¿no? De sentir, pero soy la única haciéndolo desde este lugar. Y después te empezás a dar cuenta que por otros lugares hay más personas que lo están haciendo también de la misma manera, eso que decís vos, y que se han sentido solos. Más porque yo lo que vos decís, ¿no? Eso de la energía ariana, que también cuando uno es de los primeros que viene a romper con estructuras que ya estaban, por ejemplo, el tatú siempre, en su mayoría, o si vamos hasta, yo creo que 5 años atrás, eran hombres, eran más, como decís vos, era más old school, no estaba todavía habilitada la línea fina, o todos los detalles, bueno, ahora también las obras, ahora hay realmente artistas que hacen
cuando hacen como si fuera algo vivo, ahora no me sale no, realismo, hay cada realismo o colores también que vos decís, wow, porque claro, muchos artistas, como decís, se pasaron al tatuaje y eso ha hecho que el nivel de tatuaje haya explotado. Y, y bueno, también eso, ¿no? También habían pocas mujeres, que las mujeres hayamos empezado, creo que, bueno, todas están cantando feliz cumpleaños. Todas las que han venido por acá también ha pasado eso, ¿no? De sentirse muy solas. En mi caso, por ejemplo, yo como no estudié en ningún lugar, no sabía ni calibrar la máquina y me acuerdo que una vez fui con un tatuador y no me quiso ni explicar y dije, bueno, no importa, miro un video de YouTube y lo hago a través de acá. Como que también había como mucho, yo soy superior, no te enseño, acá no. Pero bueno, yo siento también que esto de habernos sentido separados, que a cada uno le haya tocado, en nuestro caso imagino que fue más desde un lugar del tatuaje, que porque yo todavía siento que en el tatuaje todavía estoy integrándome, ¿no? Que eso de habernos sentido separados es para luego, la dualidad, luego ir hacia la unión. Y bueno, lo que Mm. estamos ahora. Sí, sí, eso se debe mucho, ¿no? A eso que decíamos. O sea, si vivimos en una sociedad donde yo, la verdad que tuve la suerte de tener muy buenos maestros. Para mí un maestro es quien te comparte, y he tenido varios, y me han enseñado muchísimo. Me han compartido sus secretos, sin Ah, miedo, ¿no? Y han llegado a un punto donde me han dicho, vuela, hermoso. no tengo nada más que enseñarte. El alumno a superar al maestro. Y para mí eso es un verdadero maestro. ¿Por qué? Porque en realidad el éxito del alumno es el éxito del maestro. Eh, eso, eso de verdad que tuve mucha suerte. Mm, Sí, sí, qué bueno. Como decimos, cada uno también ahí con su experiencia. A mm. ver si alguien quiere preguntar alguna cosita más, aprovechen ahora y si no, ya saben que va a quedar el Instagram tuyo también para que te puedan ir a ver y quien quiera tatuarse o quiera un diseño, quiera su carta, Mm. tarot, acompañamiento, bueno, hay muchas opciones ahí, te escriben y ahí ven a ver qué magias hacen. Creo que nadie está por acá dejando ahí alguna preguntita o algo, así que agradecemos también a todos los que están presentes y bueno, que recuerden que esto se está haciendo cada 15 días con diferentes tatuadores y si conocen algún tatuador o tatuadora que les interese compartir acá su experiencia, eh, yo le puse tatuadores conscientes por el mundo porque también es tatuadores que de alguna manera han logrado vincular su parte espiritual también con el tatuaje, que no ven el tatuaje simplemente como algo que les trae dinero, sino que también lo ven más como una experiencia, como un proceso. Y bueno, así que está invitado el grupo, o sea, las personas, y el próximo va a ser con Oxy, con un chico uruguay, que también él tiene como también su parte espiritual y me gusta porque comunica mucho, tiene su parte también de comunicación, ya sea a través de la música, a través de comunicar cosas, como esa radicalidad en su forma de expresar, así que nos va a estar acompañando y bueno, seguimos entretejiendo y armando ahí la red, así que gracias Eva también ahí Bueno, por animarte, por confiar y nada, por muchas dejar acá tu gracias a ti. semillita también Un para placer. quienes están viniendo. Que muchas veces pasa que a veces me escriben personas que están comenzando a tatuar o que están entrando en esta parte del tatú consciente de alguna Ujú. manera y bueno, estos videos están algunos, o sea, los tengo como en YouTube también, entonces es más fácil a veces llegar por ahí y muchas veces me escriben agradeciendo porque o sea, cada persona ha abierto a nuevas posibilidades, ¿no? A quienes estén aprendiendo a tatuar también y entrando en esto, ¿no? Imagínate que si cuando empezábamos a tatuar recibíamos toda esta información, quizás avanzábamos mucho más rápido, ¿no? En lo que queríamos. Pero bueno, el camino es cada uno a su tiempo y es Claro. perfecto. Así que muchísimas gracias.
Ahora Gracias a lo voy a ti y subir. gracias a todos. Gracias Gracias. a todos los oyentes ahí. Infinita gratitud.